Pulsos y dolor. Parecen cosas inseparables, ¿verdad? El dolor puede convertirse en tu fiel compañero si no pones remedio. Hay una pieza del puzzle que permite ser capaz de llegar alto en un deporte o simplemente poder disfrutar de su práctica por el mayor tiempo posible a lo largo de la vida. Y esa pieza no es otra que la recuperación. Darle al cuerpo las herramientas necesarias para que se recupere y así poder minimizar al máximo el riesgo de lesión es algo esencial, porque de nada sirve estar muy fuerte o ser muy bueno en algo si arrastras constantemente molestias que lastran tu progreso y pueden llevarte a lesiones o dolores crónicos. Así que en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre los dolores en el arm wrestling con distintas propuestas de trabajo sacadas directamente de arm wrestlers de élite. El dolor más común y característico de echar pulsos suele darse en la articulación del codo, causado normalmente por un pequeño daño en los tendones. Y si has visto los vídeos de este canal, a estas alturas sabrás de la importancia que estos tienen en este deporte. Y si no lo has hecho, te recomiendo que le eches un ojo para una explicación más detallada. Muy resumidamente, podríamos decir que la acción predominante en el arm wrestling es la contracción isométrica, principalmente de los músculos encargados de la flexión de codo, entre otros, lo que significa que los tendones recibirán una gran carga, ya que en las acciones o ejercicios isométricos en los que estás ejerciendo una fuerza inmensa pero apenas hay movimiento articular, la tensión recae en mayor medida en el tejido conectivo. Es por esta razón por la que hay que saber cómo recuperar adecuadamente estos tejidos, ya que poseen características distintas a los músculos y por lo tanto la forma en la que estos se recuperan y se hacen más fuertes con el tiempo es también diferente. Un error bastante grave que se suele cometer es el de pensar que los entrenamientos de arm wrestling, me refiero a echar pulsos con otras personas, son equiparables a un entrenamiento de gimnasio y que por lo tanto la estrategia para recuperarse debe ser la misma. Es un error por lo que comentaba antes. Músculos y tendones son tejidos distintos con una diferencia básica entre ambos que nos indica que la manera de ayudar a recuperarlos no puede ser la misma. Y esta diferencia no es otra que la irrigación sanguínea, o dicho de otra forma, la facilidad con la que la sangre es capaz de llegar a estos tejidos. He changed his approach drastically after watching the documentary called Strolling Under the Skin. And that's where they went in with microscopes. They observed the fluid movement through the structures. Yeah. And they realized that they only feed when they move. Yeah. Devin is referring here to a process called perfusion, which refers to the bathing of an organ or tissue with a fluid such as blood. This is especially important to tendons and ligaments which have a very poor blood supply because they do not have any blood vessels that travel through them. On one hand, a lack of blood vessels increases tissue strength and rigidity, while on the other hand, it also reduces its ability to heal. Start to get an understanding of the difference between training ligaments and tendons as opposed to training muscles. Muscles, on the other hand, receive blood directly via arteries and smaller blood vessels that run through them, allowing them to heal much faster. Since training a tissue involves stressing it and then waiting for it to heal, connective tissue and muscles must be approached differently. Or, put more directly, connective tissue primarily receives the blood it requires to heal when you move, whereas a muscle receives it passively when you are resting. I started to change the way that I train just to feed my connective structures, not even going for performance and just feed the structures. Devin is constantly moving with low intensity exercises. My rehab really took on a life of its own. It was long ago, so I've been focusing on rehab for over a decade. Vale, entonces el tejido conectivo necesita movimiento para obtener la sangre con nutrientes y así recuperarse más rápido y mejor. Pero seamos más específicos. Este movimiento debe reunir ciertas características para que cumpla su función reparadora y no nos acabe perjudicando. Estas características las podemos resumir en 4 puntos. El primero, los ejercicios deben ser realizados en un rango de repeticiones alto, de 30 a 50 repeticiones como mínimo. El segundo, las cargas o pesos que utilizaremos serán muy bajos respecto a los pesos que manejamos en el entrenamiento de forma habitual. El tercero, para que este entrenamiento no nos sea contraproducente, no debemos llegar al fallo, porque estaríamos agregando una fatiga y posiblemente daño muscular innecesarios para nuestro objetivo. Así que debemos ser capaces de llegar al final de las repeticiones con margen, no exhaustos. Y lo que conseguiremos finalmente con esto es el último punto, una congestión muscular notable. De ahí que muchos se refieran a estos entrenamientos de recuperación como pump sessions, ya que es precisamente lo que queremos, inundar de sangre los alrededores de la articulación y más concretamente de los tejidos conectivos que pretendemos recuperar. I think for 2-3 weeks I will do a lot of pumping to put a lot of blood in my muscle to do a good recovery. And once you arm wrestle, it's really painful.
So the best thing to do the day after you arm wrestle is to get blood into the elbow joint because it heals damaged tissue, right? I got about 6 exercises that I do. I usually just load up my cable with maybe 5 to 10 pounds at the most. I'm just looking for a lot of blood flow towards the end of it. I got a good pump going. Recovery work's really important, and in our experience, rest is great, but if you don't start your rest period with some sort of recovery work in order to get blood into the area, you're not going to get the kind of recovery that you actually want. So blood flow, just sort of repetitive movement is what we found to be the best way to recover from arm wrestling. Yeah. Using very low loads can be a way to regenerate the tendon. That seems to be better than rest is low loading. A partir de aquí hay cientos de ejercicios y formas de implementar un entrenamiento enfocado a la recuperación. El patrón que más he visto repetirse es el de hacer circuitos con una serie de ejercicios sin descanso entre ellos y realizar varias rondas. Hay un par de puntos que no he mencionado como principales, ya que algunos recomiendan hacerlo y otros no, pero los considero también importantes. El primero sería realizar los ejercicios a rango completo. En un contexto de rendimiento y fuerza específica, los rangos de movimiento parciales suelen ser la opción lógica, pero cuando hablamos de recuperación y de salud articular a largo plazo, lo mejor es incluir en estos entrenamientos ejercicios a rango completo, sin dejar de lado los parciales. Y el segundo punto sería el trabajo de grupos musculares antagonistas. Repitiendo lo anterior, si lo que queremos es gozar de buena salud articular en el largo plazo, lo mejor es movilizar una articulación mediante distintas acciones musculares. Teniendo en cuenta que las 3 acciones más repetidas y usadas en la práctica del arm wrestling son la rotación interna del hombro, la flexión de codo y la flexión de muñeca, lo conveniente sería trabajar sus acciones contrarias, es decir, rotación externa del hombro, extensión de codo y extensión de muñeca. Y no podemos hablar de trabajo de antagonistas sin mencionar al rey de los ejercicios de fortalecimiento de codo, el ejercicio analgésico por excelencia, el ejercicio que 11 de cada 10 arm wrestlers recomiendan. Estoy hablando del JM presses. The JM presses, you have to do the JM presses. A JM press, you grab the bar, you'll false grip it, so you put the thumbs on the same size as your fingers, and you bring the bar down below your chin. But the point is, you bring it down until the arm stops, so your forearms and your biceps touch. So different people can go different depths. What that does is it puts both sides of your elbow in tension. So it actually stretches those tendons, and then you just press it back up. And that's the one exercise I found which will actually strengthen the tendons, and so then they'll eventually stop hurting. I recommend making a slight variations to it. The normal JM press is a normal like medium shoulder width grip, but when you do them, take an illegal wide grip, do a set wide, then a set medium, and then a set close. Because since we're arm wrestlers, people are pulling you in different angles, so you want to have that strength over the whole width of the table. You will notice within weeks that your elbows feel better and healthier, and after a month or 2, your elbow pain should be gone. You really shouldn't have it anymore. Por si los entrenamientos de congestión y los JM Press te han sabido a poco, contamos con una herramienta más en nuestro arsenal para hacer nuestros codos invencibles y libres de dolor. Y esos no son otros que los tan amados en este canal, isométricos de fuerza máxima. Como ya comenté en el primer vídeo de este canal, este tipo de isométricos han demostrado eficacia a la hora de recuperar tendones lesionados. Ahora bien, aunque los llamemos isométricos de fuerza máxima, no significa que solo se puedan realizar ejerciendo la máxima fuerza posible. En caso de dolor o lesión, podría ser interesante realizarlos a intensidades moderadas dependiendo del umbral de dolor, e ir variando la duración y buscar ir progresando poco a poco en intensidad en las posiciones en las que existen molestias. Eso sí, deben realizarse contra objetos que no puedas mover, para que sea una contracción concéntrica detenida. Existe una manera de realizar estos isométricos a baja intensidad sin necesidad de poleas, cadenas o cintas, y esta manera es con tu compa de entrenamiento. Reverse arm wrestling, right? So if we were to wrestle right-handed, we'd be palm to palm this way, but since we're going to reverse arm wrestle, we're going to come around, we're going to go back of the hand to the back of the hand. You can just start by literally just external rotation, so it's basically just in the shoulder pushing into each other. So you can just hold this position here. At the end of practice, this is going to feel great in your elbow. So once you're done practicing, you'll either go in a hook or a top roll, and you just pull back a little bit sideways for at about 30% pressure. You got to check the egos here, and then we're going to just go for about 30 seconds, holding with that 30% pressure, and then let go for 15 seconds. Shake it out. 30 seconds, let go for 15 seconds. Do this for about 4 or 5 minutes.
Con esto ya hemos cubierto todo lo relacionado al dolor de codo, pero puede ser también que sufras molestias a nivel muscular. Es muy habitual escuchar a personas quejarse de dolor en músculos como el bíceps, el braquial o el braquiorradial. ¿Qué podemos hacer? Bien, en lo relacionado a molestias musculares no hay mucho misterio. Si son dolores recurrentes, lo más probable es que te estés pasando de intensidad en tus prácticas o tus compañeros no paran de ganarte cada 2x3, lo que significa que tu brazo se está llevando una cantidad de trabajo excéntrico importante, que es el causante del daño muscular y las agujetas. Por lo que, como recomendación principal, te diría que aprendas a gestionar mejor tus entrenamientos, espera a recuperarte por completo antes de volver a una práctica, baja si es necesario la intensidad o la cantidad de tiempo que pasas practicando si empiezas a tener molestias, aprende a no ir al 100% en cada práctica y no convertir cada pulso de entrenamiento en un combate a muerte. Sobra decir que el descanso y una correcta nutrición son partes fundamentales de un buen plan de entrenamiento, sea de lo que sea. Y si haces bien todo lo anterior, entonces ya puedes pensar en echar mano de herramientas o métodos pasivos que te pueden ser también de ayuda, como por ejemplo los baños de contraste, los geles de calor, calentadores, masajes, etc. El método de recuperación bonus que te traigo no es otro que el ancestral método del cubo de arroz. Si no lo has oído nunca, consiste en llenar un cubo con unos 5 kilos de arroz, en el cual metes las manos hasta que queden completamente cubiertas y realizas distintos movimientos. La gracia de esto está en que al tener las manos rodeadas por el arroz, tendrás resistencia en todas las acciones de la mano: rotaciones, flexión y extensión de muñeca, abducción y aducción, flexión de dedos y mi favorita, que es la extensión de dedos. Un gesto que no puede entrenarse normalmente a no ser que tengas un dispositivo específico para ello. Es un método barato, simple, deja unas sensaciones muy buenas, te llena de sangre los antebrazos de una forma brutal y puedes aumentar la dificultad realizando los movimientos más rápido o aumentando la duración de cada movimiento. A lot of times when people are pronating, you get a little injury right here. In my opinion, it is way more efficient to pronate through your thumb than it is through your hand. I will say that in my opinion, when you pronate on the arm wrestling table, you have a higher chance of getting this stretch here, higher chance of getting this injury, the more you are holding on to a person and they're out on your hand as you start to spin. The more down you can get them on your hand and really roll through your thumb, the safer the movement is. Now, what I want to show you today is kind of more of a physio-based approach. If you are getting this injury, one of the best you can do is just do more rising, because rising is going to make people drop more so that you have better access to your pronation. As you turn, you want to incorporate your thumb if possible if you're doing movement. As you turn and use your thumb, is if you squeeze your hand. With turning and squeezing the hand. And what you'll notice is if you have any kind of a inflammation or damage on the base of your wrist, that this activity is going to start to pull the joint into better alignment. I do this kind of all the time in between hard table sessions when I'm a little bit blown up, just to keep my wrist in better alignment. Pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy. He intentado apurármelo bastante recopilando todos estos métodos. Si os ha molado, como siempre, un buen like, suscribíos si no lo estáis. Si os gusta el contenido de arm wrestling o lucha de brazos, este es vuestro canal. Gracias por el apoyo, por la paciencia que tenéis para esperar a que suba vídeo. Y como siempre nos vemos en Only for Arm.